Seguimos en Bienestar, Salud y la Gente. Y ahora vamos a hablar un tema súper interesante, los cuidados preventivos en los hombres a partir de 50 años. Y lo vamos a conversar con Marcelo Lázaro. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Mariana? Un gusto. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Gracias. Y qué tema interesante, ¿no? Y sí, es el camino de la gerontología. O sea, termina en el capítulo de la gerontología, porque vamos transitando el proceso vital y llegamos después al otro capítulo. Pero este es el escalón previo que nos permite cómo vamos a llegar. Qué importante esto, ¿no? Porque nos hemos juntado a conversar sobre la nueva longevidad, sobre los cuidados preventivos, ¿no? En determinadas edades, ¿no? Ya sobre todo los 30 años que nos regaló la ciencia. Y nos vamos a parar hoy en una conversación previa, ¿no? Es cómo planteamos llegar a esos casi 40 años, podríamos decir, que nos quedan por delante. Claro, y lo más probable es que vivamos 30 años más después de esos 50. Bien. La expectativa de vida en Argentina lo dice, y las estadísticas lo dicen en algunos países europeos, es aún más. Entonces, bueno, de ahí el valor que tiene cómo nos vamos a ir preparando, evidentemente, y cómo lo vamos transitando. Y ese No es lo mismo. transitarlo tiene que ver qué decisiones voy a tomar un poco con este estilo de vida. Este estilo de vida va a ir marcando el proceso, porque evidentemente sería como una juventud prolongada. Piensa que una persona de 50 años hoy, evidentemente sus expectativas son casi iguales que las que puede tener una persona de 40, en principio, porque desde lo afectivo hasta de lo físico, las diferencias recién empiezan a notarse. En algunos aspectos hay algunos factores biológicos, como es en el caso de la mujer concretamente la menopausia. Claro. Porque la menopausia es un signo marcador en muchas formas de procesos que van a hacer cambios en la salud. Evidentemente, no por mala salud, sino cambios hormonales que van a modificar muchas cosas relacionadas al funcionamiento de muchos aspectos del cuerpo. Desde los emocionales hasta los físicos, acordémonos de la osteoporosis, del calcio, del metabolismo del calcio, acordémonos de los cambios físicos que están dando por la secreción de hormonas. Y bueno, en los varones evidentemente es un poco más lento el proceso, pero evidentemente también empieza la necesidad de revisar una serie de aspectos relacionados que están consecuencias de las hormonas y de los niveles de hormonas y las manifestaciones en el cuerpo. Bien, cuando hablamos de manifestaciones y de cambios en los hombres, podemos pensar que aparece, bueno, la andropausia, que puede ser, ahí Sí. ¿Se puede distinguir el síntoma como en la mujer? El varón no se parece tanto, no sufre tantos embates. En el cambio sería, porque claro, los estrógenos son, si bien el estradiol está en el varón y en la mujer, también el cambio notorio a partir de los 50 es mucho más marcado en la mujer por este reloj que es la menopausia, como reloj biológico. Porque evidentemente los cambios van a ser interesantes. Yo creo que es en la forma de enfrentar este proceso de ambos géneros va a ser lo mismo en alguna forma. Si vos ves que las masas musculares, sea para el varón, sea para la mujer, los músculos se ha ido entendiendo. Antes a la gente, tanto sea joven como mayor, se le hablaba de flexibilidad. Hoy por hoy se habla de fuerza. Se habla de fuerza porque lo que se quiere prevenir es la sarcopenia, quiere decir la disminución de las masas musculares. Tanto varones como mujeres se ocupan de ir a los gimnasios, hay una conciencia mucho más marcada, incluso desde etapas anteriores, donde la gente dice, no, yo voy no por ninguna obligación, voy a sentirme bien. Porque en realidad esos grupos musculares están llenos de situaciones y de respuestas inmunológicas, hormonales, de fortalecimiento, y que las hormonales están relacionadas con la adrenalina, con la noradrenalina, que son antidepresivos que tienen efectos sobre el cerebro. Entonces, es una postura de esa respuesta biológica a cómo me siento mejor. Y cuando te escucho esto con respecto a la fuerza como actividad, sí, más allá que me atraviesa y uno lo empezó a tomar como un acto de un hábito. Sí, un ¿no? hábito constante. De constancia. También tiene que ver que esta estructura ósea se va a sostener también
con el músculo que lo envuelve y también avances desde la neurociencia, que es tener, digamos, ese tipo de actividad también ayuda al sistema neuronal. Sin duda que compromete al cerebro. Y un montón de otras cuestiones que hasta el momento no habíamos atendido. Sí, yo creo que la necesidad de atención de la menopausia hoy ya no se la deja, la mujer no la deja solamente deliberada a cómo va a ir dando la vida. Hoy hay un proceso de participación personal. Claro. Yo intervengo en mi salud. Entonces la mujer hoy por hoy, acordate que es muy frecuente las campañas de prevención de cáncer de mama. Con la edad aumentan los cánceres en general. El cáncer de mama, los controles y los circuitos femeninos para los controles ginecológicos son fundamentales, porque están relacionados no solo con la salud ginecológica, sino que lo compromete a todo el cuerpo. Y pensando en los hombres, ¿qué chequeos deberían hacerse a partir de los 50 para ir? Fíjate que yo me toca atender a algunas personas relacionadas con un sistema de seguridad que les hace unos controles a partir de los 40, el PSA, por ejemplo, como obligatorio. No lo desconozco, ¿qué es el PSA? El PSA sería el análisis que detecta cambios en la secreción de la sustancia prostática, como la hormona prostática, por decirlo. A partir de los 40 ahora. A partir de los 40 le hacen el primer cambio, que después no hace falta que sea anual, pero ya empieza un control donde les obligan al varón, lo mismo que las colonoscopías, a partir de los 50, sobre todo, si hay antecedentes familiares son más frecuentes. Si no, existe la posibilidad de hacerla cada 10 años a partir de los 50. Hasta los 74, los circuitos femeninos se estima que sean completos. Bien. En el caso de las mujeres. Los varones hay que hacer los controles prostáticos y evidentemente los niveles de metabolismo, colesterol, triglicéridos. En el caso de las mujeres, la menopausia también interfiere en esta situación. En Argentina también es endémica el hipotiroidismo, entonces también los chequeos de tiroides están incomprometidos dentro de lo que sería un control anual a partir de los 50 para ambos, ¿no? Si pensamos un hombre de 50 años, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar que más o menos tendría que empezar a hacer como chequeo anual? Como chequeo anual sería su laboratorio de clínico, donde está el metabolismo, evidentemente, tanto para varón como para mujer. El laboratorio clínico es fundamental y es el norte para saber cómo está su metabolismo. Sobre todo para al haber más edad, están las enfermedades crónicas no transmisibles, se llaman, que serían la diabetes y la hipertensión, que serían las dos enfermedades norte que afectan la parte de la circulación sanguínea. Las arterias y las venas, evidentemente, nosotros vivimos a través del oxígeno. Si tenemos arterias en estado de permeabilidad, evidentemente la salud se plantea de otra manera. Claro, por supuesto. ¿No? El uso de los tóxicos, como es el cigarrillo, para hablar de adicciones, sobre todo el cigarrillo y el alcohol, que son los otros eventos que afectan y que cuando salgan en el proceso de chequeo metabólico van a aparecer cómo está ese hígado, cómo está el colesterol, triglicéridos, evidentemente. Y en el caso de los varones también está lo de la colonoscopía, tal cual. Y sobre todo también hay que tener en cuenta en la familia cuáles son las diátesis, que serían cuáles son las tendencias familiares a este tipo de enfermedades. Y yo pienso, cuando escucho, ¿hay más conciencia en el hombre o en la mujer con respecto a hacerse los chequeos anuales? Creo que sigue siendo la mujer la que tiene los chequeos. La mujer viene con un chip puesto que está dado por la menstruación, y la menstruación siempre ha sido un signo de salud. Me falta la menstruación, no me falta la menstruación, está alterada. La menstruación ha sido uno de los efectos que hace que la mujer ha tenido que concurrir naturalmente desde joven al ginecólogo. El varón tiene otras necesidades que no ha tenido que tener que mostrarse de esa manera. Pero hoy, con la necesidad de ser un rendidor deportivo, existe mucho el deporte en el varón, tanto como en la mujer, pero el varón es muy competitivo en ese aspecto. Ha tenido que hacerse los chequeos y recurrir a la salud, sin duda. Bien, pensando también esto, alguna de las otras problemáticas que se puede aparecer es la grasa abdominal.
como La un grasa factor. abdominal es un factor porque está relacionado con lo cultural de la alimentación. Bien. Se ha ido incorporando en la alimentación y naturalizando en la alimentación una serie de aspectos relacionados a qué es lo conveniente. Claro. Entonces, hoy por hoy, la gente que tiene un grado de intelecto adecuado y que está en esta sociedad recibe información cotidiana sobre el uso de las verduras, de las frutas, en los porcentajes, cómo es, le dan un dibujo del plato, lo has visto seguramente, Sí. donde está el agua en el centro, el aporte de líquido en el centro para el desarrollo del buen metabolismo, y el resto del plato indica los tercios, menos carnes, más pescados, aceites que sean de oliva, de mejor calidad, grasas que no sean disminuir muchísimo las grasas, y los azúcares evidentemente. Claro. Pensando esto también, ya nos tenemos que ir cerrando, pero digo, qué tema que da para hablar un montón, ¿no? Y sobre todo, Sí, claro. empezar a concientizar al hombre, ¿sí? Dentro del el chequeo médico, ¿sí? Sí. Y la prevención. Pensando en eso, ¿qué consejo nos dejarías, qué mirada nos dejarías, ¿no? Para el bienestar y la buena salud en los hombres, ¿no? Decir, bueno, empecemos a observar esto y tomemos algún compromiso, ¿no? Estamos edificando un adulto mayor. Estamos envejeciendo desde que nacemos. Sí. El proceso de envejecimiento es un proceso natural, y en tanto se comprenda que un niño de 8 años es más viejo que un bebé, Claro. el proceso va a seguir adelante. Y no ver a la vejez como una enfermedad, sino como un proceso de construcción. A veces no depende de la persona, a veces hay enfermedades crónicas y hay enfermedades heredofamiliares que son las que intervienen. Pero hay un montón de buenas condiciones de salud que se vaya construyendo una persona joven en un adulto mayor sano. Porque no quiere decir que la vejez es 2 puntos, enfermedad. Claro. Estamos diciendo vejez es vejez. Así como niñez es niñez, vejez es vejez. Entonces, en la edad esta madura avanzada de 50, en los próximos 30 años, ¿cómo voy a vivir? Hay un porcentaje muy alto de personas que decidirán cómo hacerlo. Qué hermoso. Porque es la posibilidad que tienen. Y qué bueno que hoy está la información. La Así información que, está en la mano. y gracias por acompañarnos y traer esta conciencia. Bueno, Marcelo, como siempre, un placer escucharte. Es un gusto participar con ustedes. No, gracias. Gracias.